Sí, ha llegado el momento de comenzar, ¿cierto?, con lo que queremos hablar hoy. Queridos auditores, hoy día estamos, ¿en qué fecha estamos hoy día? ¿28? 27. 27 de febrero, cuando son las 20 con 29 minutos Recordamos que del el 7 año. de febrero hubo un terremoto que marcó a Chile. Exactamente. Sí, Aguante las personas que aún no le construyen Sí, la vida agua y en su casita. sí, igual fue triste eso. Pero haciendo referencia a la fecha, queridos hermanos, hoy día estamos en el 2017, ¿cierto? Sabemos que Cristo, cuando Él nace, parte del año cero, vamos a decir, ¿cierto? De nuestro calendario que tenemos nosotros, el católico romano, y estamos en el 2017. Sabemos que Cristo vino y predicó el Evangelio, ¿cierto? El que mostró el Evangelio, hizo discípulos, formó a los apóstoles, ¿cierto? Y Él después muere, resucita y asciende a los cielos glorificados, ¿cierto? Asciende al lugar de donde Él está ahora, y también está en todo lugar porque Él es Dios. Y bueno, ustedes, queridos auditores, se han preguntado alguna vez cómo es que estamos en el 2017 y cómo Cristo nace, partió la historia, por así decirlo, y hoy día, 2000 años después, está el cristianismo en nuestras iglesias, en nuestras vidas. Estamos viviendo dicho cristianismo, estamos conociendo dicho cristianismo. ¿Te has preguntado qué ocurrió durante este larguísimo tiempo, en estos 21 siglos? Es como queremos que pienses, ¿qué pasó? El cristianismo no comenzó cuando tú te convertiste al Señor, no comenzó cuando tú empezaste a asistir a una iglesia, cuando tú te empezaste a dar cuenta de quién era Dios. El cristianismo comenzó, querido auditor, hace 2000 años atrás. Y yo creo que en 2000 años, querido Bitoco, deben haber pasado muchas cosas. ¿O no? No, no creo. Obvio Sí. que hay una historia detrás que marca mucho a los cristianos y a la iglesia católica, a la iglesia protestante, a la iglesia reformada, a la iglesia bautista, a la iglesia metodista, la iglesia luterana, Anglicana. la iglesia anglicana, y hay un par de iglesias que no son de este círculo de iglesias cristianas, pero igual surgen en todo este trayecto de mucha doctrina, mucha travesía para allá y para acá, como que pasan muchas cosas y Claro. uno dice, wow, yo no sé por qué estoy en esta iglesia, pero estoy, no conozco mucho la historia, pero igual estoy. Sí. Hay una muy buena frase que dice que cuando alguien olvida su historia, es como Tiende a repetir las mismas cosas, los errores que hicieron. Quiero hacer énfasis en esa frase un poco, Moisés, Ya. ya que esa frase es la que utilizan en el pueblo de Alemania para que sus propias generaciones posteriores no olviden lo que sucedió en el gran holocausto de la Segunda Guerra Mundial Con Hitler. con Adolfo Hitler. Si nosotros podemos entender el contexto en el cual se llevaron a cabo esos sucesos, que un alemán olvide las raíces de su propio pueblo, que fueron muy atroces las cosas que sucedieron con los judíos, con cualquier otra persona que no era de su raza, eso sería súper triste. Exacto. Y cuánto más nos queda a nosotros como cristianos mirar hacia atrás y entender que hay una historia detrás que no podemos negar, Claro. no podemos olvidarla, porque si la olvidamos, estamos olvidando quiénes somos nosotros mismos como cristianos. Exactamente. Mira, hay otra, pensando en lo que tú dijiste también, hay una frase muy chilense, muy de acá de los chilenos, que siempre los papás siempre te lo están recordando, y cuando vas creciendo igual lo piensas, lo analizas y tú dices,
nunca te olvides de dónde tú vienes, de cómo llegaste hasta ahora, de dónde Exacto. naciste. Porque hay mucha gente que se olvida de esas cosas. Sí, Pero uno siempre está tratando de recordar de que desde cuáles son mis orígenes, por qué hoy estoy aquí. Hay mucha gente que ha nacido en la pobreza absoluta y ahora están viviendo no ricamente, pero cómodamente, y ellos siempre hacen el énfasis a de dónde vienen, de cómo ellos surgieron, por así decirlo, en la vida. Bueno, así como tú te recuerdas de esas cosas, también tienes que, siendo cristiano, llevando tiempo en la iglesia, es inevitable, querido amigo, que tú puedas revisar la historia de la iglesia. y aquel amigo que no es cristiano Mm, y tiene 500, 1000, 100, infinitos mil prejuicios contra la iglesia, cristiana en este caso, lo invitamos a ver la historia porque la historia os hará libres. Yo creo que mirando un poco la historia podremos comprender cómo surge todo este tumulto de muchas iglesias, por qué ya no tenemos distintas cosas dentro de la iglesia que otras iglesias aún mantienen. ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia y otra iglesia? ¿Qué es lo que las diferencia? ¿Cuáles son las semejanzas de eso? Y si nosotros miramos la historia, hubieron muchas personas que marcaron la historia a través del tiempo. exactamente. Quiero hacer un énfasis también en una frase de una radio que dice: el que no está informado no tiene derecho a opinión. Y es una gran verdad, porque si tú no conoces acerca de la historia de la iglesia, no puedes opinar acerca de la historia de la iglesia. Si tú no conoces la escritura, por así decirlo, tú no puedes opinar cuáles son la armonía de la escritura ni nada de eso, porque no la conoces. Entonces, por eso, si tú quieres estar a favor o en contra acerca de lo que pasó en la historia, debes conocerlo. Si no, ahí mejor que leas. Porque, como Exacto. dijo Juan Cristóbal Guarello el otro día en un partido de Chile, dijo: los libros no muerden. Exacto. No te van a saltar los libros. También mirándolo así como desde por ejemplo del trabajo social, Ujú. como me desempeño laboralmente, una persona que no reconoce su propia historia está pero calcado a desarrollar la misma historia una y otra vez, y eso yo lo he visto por experiencia propia, que las familias siempre repiten la historia, siempre repiten la historia y siempre repiten la historia. Es como cuando, por ejemplo, la madre, vamos a decir, no queremos apuntarle nada, pero esto es un ejemplo vivo. Las madres que han embarazada siendo madre soltera. Si esa madre no le instruye bien a su hija, ¿qué hace la hija? Repite la historia. Claro, por ejemplo, si tenemos una situación de violencia en la familia y la familia no tiene un trabajo terapéutico y no se hace cargo de su propia historia, no se hace cargo de esta mochila histórica que trae con muchas vulneraciones, lamentablemente su hija o posteriormente su sobrina o posteriormente su nieta y todo lo que conlleva Ujú. la cadena familiar están tendientes a repetirlas, y esos contextos no se terminan nunca porque es necesario que las personas conozcan su propia historia a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, y nosotros como nos desarrollamos en una institución que tiene mucha historia, podemos mirar la historia y entender qué es lo que realmente nos ha formado a nosotros. Ya, entonces, ¿qué es historia, por ejemplo? ¿Lo es? ¿Qué es historia? Sí. Es mirar hacia atrás. La historia es una construcción acerca de lo que ha sucedido de manera Claro. lógica y ordenada. Claro, y también la historia eh, tiene, tiene bases, tiene credibilidad, vamos a decir, tiene hartas aristas que establecen que las cosas pasaron de una determinada forma. Claro. Ya, no es que no se podría llamar a que una persona dijo algo y nadie más corroboró eso, eso no se podría llamar historia. Claro, hay ¿Ya? distintos métodos, el método histórico para comprobar si las cosas Sí. fueron realmente verídicas, y hay varios temas que nosotros no queremos andar en eso, pero Ujú. sí entendemos que la historia es lo que ha pasado, valga la redundancia, en el pasado, y ha sido escrito de tal forma que el desarrollo de esa historia es cronológica y nos da el pie para poder comprender la actualidad. Sí. Y usted entonces estarán preguntándose, entonces, ¿cuándo comienza la historia de la iglesia? Bueno, la historia de la iglesia, queridos auditores,
debemos recordar de que Jesús viene al mundo, ¿cierto? Dios hecho hombre, predica el evangelio, van discípulos con él, establece apóstoles, estos apóstoles establecen los fundamentos de la iglesia, ¿cierto? Desde ahí salen las cartas Paulinas, los evangelios, las cartas de Juan, Pedro. claro, y también el libro de Revelaciones que también lo dice Juan, y sale todo esto, ¿ya? Y ellos, los apóstoles, y con Cristo, ¿cierto? Establecen los fundamentos de nuestra fe, ¿ya? Cristo es glorificado, ¿cierto? Porque Él va a la cruz, muere, resucita, porque la muerte no lo puede retener, asciende a los cielos, y luego quedan sus discípulos, los cuales, en su totalidad, excepto Juan, les quitaron la vida, ¿cierto? Por causa del Evangelio. Ya, y entonces podemos decir que Cristo fue glorificado, fue ascendido a los cielos, y los apóstoles mueren. Claro. Ahora ustedes conocen o se han preguntado alguna vez qué pasó desde el apóstol Juan en el año, no me acuerdo bien qué año fue, pero piensa que fue en el primer siglo. ¿Te has preguntado qué ha pasado desde el primer siglo hasta el siglo XXI, por ejemplo? Hay que preguntarnos si es que realmente la iglesia cristiana, cuando los apóstoles van cayendo cada uno en su muerte, si las iglesias estaban constituidas por algún grupo de ancianos que podía seguir liderando esta iglesia, o algún grupo de presbíteros que podían seguir dirigiendo la iglesia, de grupos, por ejemplo, como Timoteo, de algunos Claro, por ejemplo, nuevos pastores que estaban surgiendo, nuevos discípulos que estaban surgiendo. Y nosotros, porque tenemos solamente la escritura, y no estoy diciendo que la escritura no nos dé información de esto, pero solamente la escritura nos deja hasta los apóstoles y lo que hicieron todos estos personajes tan emblemáticos que nosotros leemos día y noche. claro, Pero después de ellos hay una historia. historia que hay que revisar, Sí. y que sería súper bueno recordar en Éxodo, que cuando termina Génesis, nosotros vemos que José muere, ¿cierto? Exacto. Todos reconocemos que en capítulo 50 Moisés. José José. muere, y dice: José le dijo a sus hermanos: yo pronto moriré, pero ciertamente Dios Ah, los ya. ayudará y los sacará Ok. de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solamente prometió a dar a Abraham, Isaac y Jacob. Luego comienza Éxodo, Ujú. y José había muerto. Y sin embargo, los israelitas estaban en Egipto. Y hay un texto que yo, leyendo la Biblia durante un plan de un año, me di cuenta de algo que no había visto antes, y creo que cae de cajón para este segmento, porque dice en el versículo 8 de Éxodo capítulo 1, dice: tiempo después subió al poder un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. Upa, ¿qué pasó ahí? Cuando sube este nuevo rey a Egipto, y José y todo lo que había hecho por la nación de Israel se borra, queda en el pasado, ya no existe eso. Sino que sube este nuevo rey, y el texto dice que tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. Entonces, ¿qué dice este rey? Dice: miren, los israelitas son muchos, se han multiplicado, entonces hay que capturarlos a todos y hacerlos nuestros esclavos. Y ahí comienza todo el éxodo, todo el sometimiento de Israel hacia Egipto. Entonces vemos Un que detalle importante. un rey importante no conocía la historia y cometió lo que nosotros conocemos en Éxodo, que es el sometimiento del pueblo de Israel a las leyes de Egipto. Entonces, cuando nosotros tenemos, haciendo un paralelo con nosotros, con nuestras propias vidas, cuando no vemos que ha habido personas que se han preocupado de desarrollar muchas doctrinas antiguamente, de desarrollar muchas formas de vivir el evangelio, y no nos hacemos cargo de eso, nosotros estamos desechando el pasado y estamos poniendo nuestro propio juicio para gobernar lo que el Señor nos ha entregado. Estamos siendo como ese rey. Estamos siendo como ese rey. Y creo que el Señor nos enseña aquí en la palabra de Él que tenemos que mirar la historia, entender la historia. Hermano, si a usted no le gusta estudiar historia, pero sí pasa viendo 2 horas un partido de fútbol, tenemos videos en internet que hablan muy claramente de la historia. Si a usted no le gusta ver videos, tenemos audios que hablan de la historia, tenemos predicaciones que hablan de la historia. Así que yo creo que no hay excusa para no conocer quiénes fueron las personas que han marcado la historia de la iglesia.
Claro, y muchas veces se ha dicho que, o se ha mal enseñado, por así decirlo, dentro de los contextos de Chile, por así decirlo, que solamente debemos leer la Biblia, por así decirlo. Yo no estoy en contra de eso y al contrario, yo estoy a favor de eso, de que la Biblia es nuestra máxima autoridad para que nosotros pasemos tiempo estudiándola, pasemos tiempo leyéndola, edificándonos en ella. Pero en la Escritura tampoco nos sale nada que nosotros no podamos leer otros libros, ¿ya? Y entonces mucha gente se ha excusado tras este concepto de que no, yo no debo leer nada fuera de la Escritura. Bueno, eso es un concepto errado en el cual muchas veces nosotros hemos caído. De hecho, eso que estáis diciendo, Moisés, es súper bueno, porque se lo puedo comprobar con la misma Escritura. De hecho, realmente, con mi frágil memoria de la Escritura, no recuerdo cuál es el texto, pero yo sé que un buen biblionario que está en la casa me va a corroborar y me va a sentir con su cabeza que sí estoy diciendo la verdad. Pablo le dice a Timoteo que le traiga el capote y le traiga sus libros y sus pergaminos cuando sí. él estaba en la cárcel. O sea que cuando dice libros y pergaminos, no dice Timoteo, tráeme la Reina Valera, ¿sabes? De 1960. No, él está diciendo tráeme mis libros y mis pergaminos. Entonces tenemos a Pablo que realmente tenía libros de distintas cosas, quién sabe, y tiene pergaminos que tal vez eran los escritos del Nuevo Testamento. Claro, y podemos ver también no sé, en Daniel, que era un muchacho elocuente, vamos a decir que era un muchacho que no se rindió ante Nabucodonosor, pero sí era una persona súper inteligente, era una persona de los que no cualquiera iba a poder llegar a ser, ¿cierto? Estar ahí ayudando en lo que es la política en Babilonia. Entonces, así también hay muchos ejemplos en la Biblia de personas donde también el Señor manda, ¿cierto?, a los reyes que tienen que buscar gente sabia para que los ayude. Exacto. Aquí a los hermanos bien bíblicos que les gusta corroborar todo con la Escritura, encontré el texto, está en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 13. Dice, cuando vengas no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo en Troas. Esta es la nueva traducción viviente. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos, dice. Y esa es la recomendación que Pablo le da a Timoteo cuando lo vuelva a ver. Así es que, hermano, quizás te pasó como quizás a nosotros, que nunca nos hicimos la pregunta de cómo estamos hasta este momento, ¿ya? Y entendemos eso y te invitamos y queremos darte como un pequeño empujón, por así decirlo, a que puedas ir a una biblioteca, ir ir a internet. Hoy día está todo más fácil para que nosotros podamos educarnos en lo que es la historia de la iglesia y empujarte a esto. Ahora, si a ti no te interesa la historia de la iglesia, hay un grave problema contigo, porque no es posible de que no te interese de dónde o cómo la iglesia de Cristo ha permanecido por 21 siglos. Eso es totalmente preocupante si tú piensas de esa manera, ¿ya? Exacto. La importancia de este programa es amonestar, exhortar, animar, corregir a las personas, a nosotros mismos también, que jamás se han interesado por la historia de la iglesia, cosa que es tan importante como cristianos protestantes, que abrazamos una fe histórica. No es una fe que nace cuando nuestra iglesia, por ejemplo, nuestra iglesia local nace, sino que hay un trasfondo de personas que vienen predicando desde hace muchos años. Claro, por ejemplo, ¿te has preguntado cómo llegó el evangelio a Chile? ¿Cuál fue la primera iglesia evangélica en nuestra nación? ¿Te has preguntado? ¿Fue pentecostal? ¿Fue bautista? ¿Fue independiente? ¿Cuál es la denominación? ¿De dónde salen las iglesias pentecostales? ¿De dónde salen las iglesias bautistas? ¿Te has preguntado todo esto? Porque es ultra importante que lo conozcamos para poder mirar a los hermanos de otra iglesia y decir, estos chicos sí son mis hermanos porque tienen un trasfondo y los amo con este trasfondo. Claro, exactamente. Es muy importante que nosotros podamos volver a poder mirar esta historia, porque quizás, entiendo que quizás 20 años atrás, 30 años atrás, era muy difícil que podamos tener acceso o que ustedes puedan tener acceso
a leer todas estas cosas porque el desarrollo de la tecnología y todo lo demás estaba muy por sobre estaba muy bajo, vamos a decir. Pero hoy día, querido auditor, no tienes excusa. Y querido joven que no eres cristiano tampoco, no puedes... pregúntate esto, ¿cómo que esto ha durado tanto tiempo, tantos años? Hay todo un trasfondo, chiquillos y hermanos, detrás de todo esto. Imagínate, pasaron muchos años. ¿Y te has preguntado alguna vez por qué nosotros se nos dicen los protestantes? Si, por ejemplo, ya, tú sabes, por ejemplo, que en el día 31 de octubre se celebra el Día Internacional de los Protestantes, por así decirlo. ¿Te has preguntado por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue esto? Quisiera un poco como que sacar un poquito la mente que tienen muchas personas que tal vez dicen que la historia no sirve de nada. O que lo que sucedió en los siglos anteriores no repercute en nosotros hoy. Yo realmente creo que esas personas están totalmente equivocadas, porque la historia es la actualidad de hoy. El pasado de nosotros es lo que... El pasado, las decisiones que se tomaron anteriormente, es el presente de hoy. Exactamente. Como personas nosotros tomamos muchas decisiones en nuestra vida que repercutirán en nuestro presente y en nuestro... O sea, son parte del futuro, pero nos llevan al presente. O sea que si hubieron cosas antes en la iglesia protestante, esas cosas nos han afectado, queramos o no queramos, y es necesario hacernos cargo. Este tema da para mucho rato a hablar. Por ejemplo, lo que tú estás haciendo hoy dentro de tu congregación, vamos a decir, eso va a repercutir en los chicos que hoy día tienen 3 años, Exacto. Tienen 4 años. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo hoy también va a afectar, vamos a decir, positivamente o negativamente en esos pequeños. Exacto. Ya pues, comencemos, vamos a dejar planteado esta pregunta y vamos a contestarla un poco, ¿ya? Por ejemplo, querido hermano Bitoco y ustedes que están en la casa. ¿Ustedes sabían, queridos auditores, que nosotros los cristianos evangélicos protestantes, vamos a decirlo así, para encajonarnos a todos, nos separamos de la Iglesia Católica? Algunos auditores tal vez conozcan esto, pero no conocen en profundidad cómo fue esto. Y nosotros queremos invitarlos. ¿Ustedes saben cómo surge la iglesia cristiana protestante en la separación con la iglesia católica romana? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se basa eso? Ya, partamos diciendo esto. En el principio de la iglesia, ¿cierto? Está la iglesia primitiva y de ahí de a poquito se empezó a meter algunas corrientes humanistas. Y luego, por así decirlo, vamos a hacerlo bien resumido antes de ir al corte, para que ustedes queden pensando en esto. El Imperio Católico Romano primero quería destruir a los cristianos, ¿cierto?, de la iglesia primitiva, y mató a miles y a miles y a miles de personas, ¿cierto?, donde fueron a la hoguera, donde estos cristianos fueron comidos por los leones. Estas personas eran parte de la iglesia católica, pero ellos se rebelaban contra la iglesia católica porque estaban enseñando cosas que no eran igual que eso. Sí, justamente estaba llegando antes de eso. Entonces los católicos, o mejor dicho, el Imperio Romano estaba persiguiendo a los cristianos, y después llega este muchacho, este emperador, ¿cierto? El que Constantino, que oficializa, ¿cierto?, el cristianismo como la religión oficial de Roma, y después ya no es... Constantino se había convertido al cristianismo. Claro, se había convertido, entre comillas, también se había convertido al cristianismo. La historia ha avalado, ahora que nosotros pensemos en esto, de que él simplemente lo hizo para poder engrandecer su imperio. La historia lo señaló así. Y bueno, este muchacho, ¿cierto?, muy inteligente por lo demás, escondió lo que era lo que hablaba el Nuevo Testamento, lo encerraron, ¿cierto? Y ellos, ahí nacen lo que son las cruzadas. Y después los cristianos, por así decirlo, peleaban en el nombre
de Dios. Mataban a otras personas en el nombre de Dios. Y entonces Constantino, vamos a decirlo, se aprovechó de los cristianos, por así decirlo, y lo hizo que ellos pelearan por el nombre de Dios. Y después viene esta época del oscurantismo. Ya no nos vamos a meter mucho ahí porque es mucho dato, mucha historia. Y ahí está ese, Don Moisés, ese tema de cómo se empieza a construir la doctrina católico-romana, la interpretación de los textos, cómo surge el Papa, los sacramentos, cómo surgen todos los sacramentos que hay que cumplir para ir al cielo, y llegaron a tal punto en una parte de la historia que suena interesante esto, y hay muchas películas, hay muchos documentales, y esto es historia general, y esperamos que todos los oyentes cristianos que están escuchándonos alguna vez lo pasaron en el colegio. Alguna vez lo pasaron en el colegio y uno estaba ahí pajareando. Que la Iglesia Católica Romana era tan poderosa en ese tiempo, ya estaba a niveles muy macro en la sociedad. De hecho era la más rica, la sociedad más rica del mundo en un siglo. De hecho la Iglesia Católica en ese tiempo era la institución más admirada, pero a la vez era la más odiada por todas las cosas que hacían. Y hay un rey, o si no me equivoco, es un rey que está allá en Italia, si no me equivoco. En realidad, perdónenme hermano si me equivoco, pero hay una persona que quiere construir una catedral gigante, y esta persona comienza a vender la salvación de las personas, que es más conocido como las indulgencias dentro de la Iglesia Católica Romana. Recordemos que Moisés dijo que Constantino había escondido la escritura. Por lo tanto la gente no leía Por lo tanto la gente no tenía el acceso a conocer de Cristo y el Evangelio, como nosotros tenemos una Biblia acá en nuestras piernas, por ejemplo, puesta encima, la podemos leer cuando nosotros queramos. En ese tiempo la gente no era libre de eso, sino que era esclava de dogmas y de lo que decía el Papa. Entonces esta persona junta mucho dinero vendiéndole las indulgencias a los pobres, sobre todo a los pobres, y les quita todo el dinero. Pero en esta historia peculiar hay un monje que está dentro de la Iglesia Católica. Contemos un poquito acerca de este monje, cuál fue su historia, cómo llega a la Iglesia Católica, qué influencia tiene en este punto de la historia, porque creo que es totalmente fundamental. Sin embargo, antes de este monje hay otra persona que se llamó John Wycliffe, para que usted googlee, busque YouTube, lo que sea, que se le conoce como la estrella de la mañana de la Reforma, en cuanto esta persona fue la que inició realmente, fue como la que encendió los primeros motores de la Reforma. Ahora, ¿qué pasó con él? Él fue muerto por la Iglesia, él fue asesinado por la Iglesia Católica Romana. Todo esto está basado en la historia y en el poder que tenía la Iglesia Católica en ese tiempo. Así, yo sé que hay muchas otras personas, pero nosotros no queremos ahondar tanto en la profundidad de porque la historia. queremos darte los tips para que tú te intereses en esto. Exacto. Y lo indagues, porque es demasiado, es mucho. Y además que este año, un tips que también son los 500 años de la Reforma Protestante, así que qué mejor que los 500 años de la Reforma Protestante querer conocer la historia de los reformadores y de la misma Reforma. Entonces John Wycliffe, él es el primero que sienta las bases de una reforma. También tenemos a John Hus, que es Juan Hus, algunos lo conocen, que él fue quemado en la hoguera por rebelarse contra la Iglesia Católica, porque él tenía acceso a los manuscritos y él podía hablar y hablaba el Evangelio fervorosamente en las calles, cosa que la Iglesia Católica jamás lo hizo. Y en ese sentido la Iglesia Católica lo queman en la hoguera por ser un hereje, según lo que plantean estas personas de la Iglesia Católica. Entonces, ultra fundamental conocer esta historia, porque nos ayudan a ver qué es lo que somos nosotros, y también nos ayudan a entender la gravedad de las cosas que sucedieron antes, y también nos permiten acercarnos a testimonios de fe que son sumamente impresionantes. Sí. Bueno, queremos decir esto, que en aquel tiempo, como decía bien Bitoco, para que quede bien en contexto esto,
si tú te morías y la Iglesia Católica no te señalaba a ti como que tú habías sido perdonado, tus familiares tenían que venir con dinero y colocar platita ahí en el cofrecito para que tú, tú seas llevado al cielo. De hecho, estas personas, voy a decir esta frase porque esto es impresionante, de verdad. Las personas que hacían esto en la Iglesia Católica, que no recuerdo los nombres, decían que cada vez que caía una moneda en el ofrendero, un alma saltaba del infierno al cielo. Y nosotros comprendemos que eso es la media Herejía. herejía, es solamente para venderte el dedo en el bolsillo y sacarte todo. Claro. Y entonces comprendamos esto, que la gente estaba asustada. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, se me moría un familiar, mi papá, a quien yo amaba, y yo sabía que era bien adúltero, por así decirlo, era bien borracho, y no hizo nada bueno en la vida, yo por querer que él vaya al cielo, tenía que ir a dejar mi monedita ahí al querido cofre que iba a la Iglesia Católica Romana, y de esa forma se otorgaba el sacrificio para ir al cielo. O sea, tú no eras salvo, lo que decía la Iglesia Católica Romana, por tener fe en Cristo, sino que tú tenías que hacer cosas para poder ir al cielo. Y entonces, hoy día, siglo XXI, 2017, eso es muy aberrante. Nosotros sabemos, obviamente, que no son así, sino que la salvación es por gracia y que no es por obra. Pero en aquel tiempo, la gente no tenía ni siquiera idea de lo que decía en Romanos, Hechos, nada, no sabía absolutamente nada la gente, porque simplemente se dejaba guiar por lo que decían o los sacerdotes o el Papa, ¿ya? Esa era como la máxima autoridad para aquel entonces. Imagínate que para nosotros nuestra máxima autoridad sea lo que dicen los líderes, nosotros los líderes dentro de la iglesia, o los que son pastores dentro de la iglesia, o cualquier persona que está dentro de la iglesia, que nosotros reemplacemos la verdad y la autoridad de la escritura por gente que está propensa a tener falencia en sus propios dichos. Sería como, para nosotros hoy día sería ilógico eso, pero en aquel entonces las personas estaban confiadas en que la Iglesia Católica tenía el poder para enviar la gente al cielo y no Dios. ¿Ya? Vamos con una canción y después nos tiramos con toda la historia. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta, que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el
duerme no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. I